Nosotros sabemos que estamos ofreciendo algo que no es que busquemos la extrañeza, ¿no? O sea, yo creo que no lo buscamos, pero sí que buscamos crear algo que no existía. Por tanto, como no lo conoces y todo lo que no conoces te resulta extraño, ¿sabes? Es como lo que hablamos siempre, nosotros siempre ponemos el ejemplo este del que ves un documental de unos suajilis y no entiendes qué coño están haciendo, pero tienen una manera de organizarse y dentro del ritual o de lo que estés viendo que parece que tiene lógica. Entonces, claro, yo no sé cómo nos lo planteamos, pero sí que hay una especie de especialmente en Ultra Inocencia, aún ha sido más claro, ¿no? Ese esfuerzo por hasta dónde flexibilizamos esa cosa tan personal y extraña que vamos creando. Pues fíjate, ahí lo has dicho también, hacemos teatro, porque en realidad estamos jugando con las convenciones. Sí, sí. O sea, lo que nos atrae son las convenciones, no las del teatro de toda la vida, sino crear las nuestras, pero sí que hacemos teatro porque decimos, vamos a crear unas convenciones nuevas, ¿no? Con su lógica propia, su agilio, con su... Pero es lo que nos atrae de hacer una nueva pieza, ¿no? Crear, bueno, no los entenderé al principio, no entenderé este mundo, pero lo acabaré entendiendo cuando acabe entendiendo las convenciones por las que pasan las cosas aquí, ¿no? en este planeta. Y bueno, el público... El público yo creo que sí, supongo que es una cuestión de que en cada momento tiene unas preocupaciones y cuando estamos al principio creando materiales, en absoluto pensamos en el público, además sería un error, hay que vomitar y volcar materiales creativos. Que empezamos a pensar en el público que los últimos 3 meses... Sí, pero además... Más que nada por no coartar también lo que se supone que no debe de recibir porque claro, a veces es muy raro esto lo voy a tener que enseñar, ¿no? O sea, lo estás juzgando ya de antemano, ¿no? Yo creo que tú y yo nos dejamos un espacio muy, muy largo estamos creando una realidad nueva entre tú y yo, un mundo nuevo, y de momento aquí nadie lo puede juzgar, ni tú ni yo, ni nadie, hasta que no sea lo suficientemente sólido, y entonces sí que ya hay un momento en el que para ti y para mí es sólido, lo enseñamos, por ejemplo, a Pilar y al resto del equipo, se quedan un poco pajaritos y empezamos a ver qué componentes faltan y hasta dónde queremos llegar para que sea, cuánto queremos que sea legible, cuánto no. Sí, y además es que nos importa tanto que hay un momento en el que lo que hemos creado no se quede en un segundo plano, pero nuestros intereses, nuestras ganas no pueden más que lo que percibe el de fuera. O sea, muchas veces cuando viene Pilar, cuando viene más gente del equipo, Leo, de luces, espacios técnicos, los que sean, incluso los primeros invitados, hablamos de, oye, si la gente percibe eso, por mucho que nosotros queramos o estemos sintiendo esto otro, tenemos que aceptar que se percibe eso. Yo creo que eso no lo hacen todos los artistas. Pero bueno, de todas maneras tampoco, ¿tú crees que sabemos lo que queremos? No, pero hay mucho artista que dice, bueno, esta es mi película y me da igual cómo se perciba y tal. Y nosotros decimos, desde fuera dices, bueno, esta es mi película, pero si están percibiendo eso, igual me tengo que plantear algo porque no quiero que se perciba eso. Me gustaría que fuera un marco por aquí, no por este lado, ¿no? Por este mundo de asociaciones, sino por este otro. Y esto sí que lo hacemos tú y yo. Eso cuando viene la gente, pero yo creo que antes de que vengan incluso, tú y yo sí que hablamos para una especie de, como directores, como si fuéramos tú y yo el público, pero también para un espectador, no sé si es o totalmente tupi o el espectador más completo del mundo. Porque claro, tenemos en cuenta para ese espectador el ritmo, que tenga ritmo y que no se canse, o sea, que no se aburra en ningún momento, que nos siga, que el texto poéticamente, porque a él le gustará la poesía, le gustará el retruéncano de las palabras, le gustará el absurdo, lo que sea, también le atraiga, que lo físico, que sea un espectador que lo físico también le dé importancia y esté igual de cuidado y tenga una capa de significado que también comunique. Que lo sonoro también le diga algo, que sea un tío o una tía que de sonido también se quiera llenar. Entonces dices,
tecno, barroco, neo... No sé, que creamos para... Supongo que tú y yo somos ese espectador, ¿no? Que nos gustaría que nos... Si no te gustan las cosas intensas, te cansa verse a alguien cansarse, y pues no pero me refiero en ese que... público no podemos pensar porque, claro, ya no te lo... Claro. nos va a odiar de primeras, ¿no? Pero sí... Sí, pero que es como... Supongo que no existe, no sé si existe o no, ese espectador tan completo, pero es la suma de las exigencias de... Bueno, lo que hablamos a veces, ¿no? Y que también es un poco la función de abogado defensor del público, ¿no? De decir, bueno, vale, yo lo que veo es esto, que es lo que es más difícil para nosotros, ¿no? Porque también somos los creadores y a mí me cuesta menos cuando... Ahora, por ejemplo, ¿no? Que hemos dejado otra licencia unos meses y vuelves a ella, pero cuando estás en el proceso, supongo que ahora estamos desarrollando esta disasociación, esta dicotomía de estar dentro con una búsqueda, con un empeño, pero a la vez también ser suficientemente frío para decir, bueno, pero desde fuera lo que pasa es esto, esto y esto y esto. Y no ni echar tierra en la búsqueda de dentro, porque si no nos vendríamos abajo como intérpretes dentro, pero tampoco decir, bueno, desde fuera ya se apañarán. No, es como un camino entreverado en decir, en tener fe en que algún día esos materiales llegarán a ser lo que queremos, pero también tener la previsión de decir, bueno, no seamos tan cabezones que nos la peguemos y no lleguen nunca a despuntar, ¿no? Sino escuchamos cosas desde fuera o las percibimos.